Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos a ustedes silenciar sus teléfonos y también sus computadores. Muchas gracias. El año 2020 que ya vivimos estuvo lleno de desafíos, adaptación y aprendizaje. Cada uno de nosotros y las instituciones en las que nos desempeñamos tuvimos que realizar esfuerzos de profundo ajuste frente a una realidad que así lo exigía, lo que representó voluntad personal y colectiva, descubriendo diversas oportunidades y nuevas formas de realizar nuestro trabajo. Esperamos que hoy en este Congreso logremos compartir las buenas prácticas realizadas por todas las instituciones que sin duda enriquecerá el espacio permanente de conocimiento mutuo. Para ello contaremos con interesantes exposiciones, así como también sorpresas durante toda la actividad. Los invitamos a estar atentos y acompañarnos durante toda la jornada. En nombre de la Universidad Andrés Bello, le doy la más cordial bienvenida al cuarto Congreso de Vinculación con el Medio, desde las ideas hasta el impacto, actividad organizada por la Dirección General de Comunicaciones Estratégicas y Vinculación con el Medio. Pueden seguir esta actividad en nuestras redes sociales con el hashtag vinculación UNAV. Nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn en la cuenta @uandresbello.cl. Saludamos de manera especial a las autoridades que hoy nos acompañan de la universidad, al rector de la Universidad Andrés Bello, señor Julio Castro Sepúlveda, señoras y señores vicerrectores y decanos de nuestra casa de estudio y de las distintas instituciones que hoy nos acompañan. A la expositora central, invitada para este congreso, doctora Leslie Collazo Expósito, a los 24 expositores que compartirán sus buenas prácticas y aprendizajes durante el evento, y al director general de vinculación con el medio, el señor Héctor Hidalgo, gestor de esta iniciativa, y a su equipo de las 3 sedes de la universidad. Hoy contamos con autoridades y académicos provenientes de 140 instituciones de educación superior de diversos rincones del país, de 58 ciudades distintas y de 11 países principalmente de Latinoamérica. Agradecemos a todos quienes hoy participan de este congreso online, reuniendo cerca de 800 personas inscritas y conectadas. Les damos la más cordial bienvenida. A continuación dejo con ustedes al rector de la Universidad Andrés Bello, señor Julio Castro Sepúlveda, quien entregará unas palabras de bienvenida e inaugurará este congreso. Buenos días, es muy grato para mí saludar a todas y a todos los que nos acompañan en esta cuarta versión del Congreso de Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello. Este año el Congreso será realizado completamente online, siguiendo así, ¿cierto?, una tendencia que nos ha tenido todo el año 2020, donde la institución de educación superior hemos debido adecuarnos a este nuevo escenario. Estoy muy contento de verdad de poder dar la bienvenida hoy porque soy un convencido de que la vinculación con el medio y la vinculación con nuestro entorno, con nuestras regiones, ha sido siempre y seguirá siendo uno de los pilares estratégicos de la gestión universitaria. Ustedes me han escuchado, he estado con ustedes en otras oportunidades, pero la vinculación con el medio no es una actividad de extensión, no es una actividad unidireccional. La vinculación con el medio es una relación, ¿cierto?, bidireccional, de ida y vuelta hacia el entorno. Sin ella no podemos realizar nuestro proyecto educativo. La vinculación con el medio no es un asunto distinto al proyecto educativo. Los proyectos educativos, los modelos educativos incluyen esta vinculación con el medio como una cuestión fundamental y esencial del trabajo de las instituciones. Por eso yo estoy como convencido de que un encuentro como este, que ha venido consolidándose por cuarto año, ha venido consolidándose como la actividad en vinculación con el medio más importante de Chile, y me alegra mucho que el próximo año esta vinculación, este congreso, pueda transformarse en un congreso internacional. Eso habla bien del papel que la vinculación con el medio está teniendo en el sistema de educación superior latinoamericano. Hoy día vamos a escuchar, como se decía, alrededor de 20, ¿cierto?, experiencias exitosas de instituciones chilenas y extranjeras, y además contamos de verdad con la presencia de la doctora Leslie Collazo, ¿cierto?, de la Universidad de Girona en España, de la cual estoy convencido que vamos a aprender mucho todos nosotros. Este congreso
incluye, ¿cierto?, una diversidad de expositores, una diversidad de miradas. Eso para nosotros es muy importante. Estamos convencidos que si somos capaces de escucharnos uno a otro, entender desde dónde habla el otro, de entender los paradigmas de los cuales el otro está entendiendo, va a permitir no solamente que logremos conseguir todas las cosas que esperamos de un congreso como este, sino va a enseñarnos un poco a la posibilidad de entender al otro y hacer de estos, de nuestros países, países más dialogantes, más justos, más inclusivos. Somos un país que está inserto en un mundo globalizado, ¿cierto? Y no podemos aprender solo de nosotros, por eso abrirnos al mundo, abrirnos una realidad diferente es siempre muy importante. Yo de verdad no tengo más que darle nuevamente la bienvenida, lo invito a seguir trabajando en esta línea, que podamos con nuestras acciones, ¿cierto?, transformar no solamente nuestras instituciones, ¿cierto?, transformar el mundo. Te decían al comienzo, ¿cierto?, la importancia de las ideas. Déjeme acordarme de un poema de Neruda que dice: yo construí esa casa, la hice primero de aire. Es que así se hacen las cosas, primero de idea. O sea, recuerdo que cuando empezaron a pensar la posibilidad de tener un congreso, ¿cierto?, de vinculación con el medio, es una idea, ¿cierto? Así van a estar las cosas, como aire. Hoy tenemos un congreso sólido de 4 años, el próximo año vamos a estar inaugurando un congreso internacional y espero que ustedes, todos los que están presentes hoy, se sumen a los muchos otros que van a venir para hacer que esta actividad siga creciendo y apoyando a las distintas instituciones en las cuales formamos parte. Bienvenidos una vez más y que tengan un buen encuentro. Agradecemos las palabras del rector y de esta manera damos por inaugurado el Congreso. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Daremos inicio a la exposición central. Para ello podrán realizar sus consultas en el chat que está habilitado. Estas preguntas serán seleccionadas por una comisión. Agradecemos realizarlas indicando su nombre y a qué institución representan. Muchas gracias. Invitamos entonces a la expositora central de este congreso, la doctora Leslie Collazo Expósito. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Girona, España, especialista en educación para la sustentabilidad y didáctica de las ciencias experimentales e innovación docente. Hoy presenta la charla magistral Todos los caminos conducen a los ODS, implementación y evaluación en las universidades. Bienvenida, Leslie. Muy buenos días a todas y a todos. Rector, muchas gracias por la introducción, porque las palabras que usted ha dicho dejan el campo muy bien preparado justamente para la presentación que voy a hacer. Lo primero que quiero hacer es felicitarlos porque Chile se ha marcado un gol con el tema de estas direcciones de vinculación con el medio. El hecho de que esté legislado y de que esto de alguna manera pues haga que las universidades tengan este espacio es una grandísima oportunidad. En este sentido, las universidades españolas tenemos diferentes estructuras que de alguna u otra manera realizan una función similar, pero no es una norma. Y ahí nosotros tenemos que intentar ponernos al día. Por lo tanto, creo que esto es un gran paso que abre las puertas a todo lo que nosotros vamos a hablar hoy, porque obviamente todo lo que tiene que ver con el reto de la sostenibilidad y con el reto de los objetivos de educación para el desarrollo sustentable, como se dice en Chile, es esencial que sea un trabajo hecho con el conjunto de la comunidad educativa y evidentemente dirigido hacia toda la sociedad. Voy a compartir ahora mi presentación y vamos a comenzar un poco a ir adentrándonos en el tema.
¿Me pueden confirmar, por favor, que se ve bien la presentación? Perfecto, Leslie. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, como ven en la presentación, ahí les dejo mi correo electrónico y aprovecho para agradecerles a todas y a todos el hecho de estar presente. Fíjense que cuando yo pedí la plantilla para poner la presentación, la plantilla traía justamente esta diapositiva que ustedes deben estar viendo porque me pareció excelente. Por algún motivo se está moviendo sola, así que, bueno, voy a intentar evitar que esto siga pasando. Entonces, ¿por qué la he dejado? Porque fíjense que justamente el reto mayor que tenemos es es el de transitar desde las ideas hacia el impacto. Llevamos muchos años, desde la mitad hacia finales del siglo pasado, trabajando en el tema de la sostenibilidad, en el tema del cual se comenzó a hablar como problemas ambientales y en la educación como educación ambiental. Seguramente que para todos ustedes la frase sensibilización ambiental es una frase muy escuchada y muy conocida. Pero ha llegado un momento en el cual la evidente, hoy más que nunca evidente crisis del cambio climático y crisis en sentido general del funcionamiento de nuestra sociedad nos pone delante del hecho de que debemos transitar desde ese campo de las ideas hacia la acción, hacia el impacto. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aparecieron, se enunciaron en el año 2015 junto con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es un instrumento que tiene una gran potencialidad. En estos momentos ya podemos decir que se trata de un éxito, por muchísimas razones. Una de ellas, yo estoy segura que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que instituciones, no solo universidades, sino instituciones de todo tipo, de todos los continentes y en todos los países han adoptado esta agenda, han adoptado esta ruta como un camino en el cual van, digamos que teniéndolo en cuenta para tomar sus decisiones, para hacer su planificación y por lo tanto para irnos acercando cada vez más hacia esa ideal de la sostenibilidad, que es algo que no conocemos. Quizás históricamente sí que hay algunas comunidades ancestrales que tenían ese comportamiento, digamos, esa relación con el medio mucho más respetuosa y equilibrada que la que tenemos hasta ahora, y en ese sentido nosotros necesitaremos todo el conocimiento que ustedes puedan rescatar al respecto, porque créanme que es muy necesario. Entonces, continuando con esta idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda, quiero comentarles que precede a la agenda un trabajo muy grande del cual yo no voy a hablar. Voy a partir hoy de esos 17 objetivos. Fíjense que las personas que en algún momento hayan participado en alguna presentación mía o en alguna clase, porque afortunadamente tenemos una relación ya de un poco de tiempo, de colaboración mutua, saben que siempre parto por esta imagen que se ve ahora. ¿Por qué? Compartir entre todos una definición de la sostenibilidad, que evidentemente todo el mundo no debe estar de acuerdo, pero sí quiero decirles que todo lo que yo voy a hablar a partir de ahora se basa en que compartimos a nivel de España y a nivel de Europa, al menos sí que puedo hablar, compartimos esta definición de sustentabilidad. Y eso es muy importante porque es una palabra que utilizamos de manera recurrente. Por lo tanto, tener claro de qué es aquello de lo que estamos hablando es muy importante. Se fue acercando toda la comunidad a esta idea de la sostenibilidad, partiendo de la idea únicamente ambiental, de buscar soluciones para los problemas ambientales. Pero fíjense que rápidamente las personas que estábamos trabajando en ello ya a finales de los años 90, nos dimos cuenta que no podíamos acercarnos de manera eficaz a ninguna solución para los conflictos ambientales porque todos ellos tenían un gran impacto social y todos ellos nacían del funcionamiento del sistema económico. En el año 2002, la Universidad de Michigan nos hizo el regalo
de este esquema que sintetiza un poco las ideas que compartimos y que es el esquema en el que nosotros nos basamos para realizar todo nuestro trabajo, y en el compromiso, marca un compromiso con lo que es nuestra idea de la sostenibilidad. Nosotros reconocemos que la sostenibilidad es algo que siempre habla de tres dimensiones de nuestra vida: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Estas tres dimensiones recogen todos los aspectos del funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el medio. No es ningún secreto para nadie que cuando hablamos de esa dimensión ambiental nos referimos evidentemente de todo el medio, los recursos naturales, de todo lo que tiene que ver con el trabajo de prevención de la contaminación, de todo lo que tiene que ver con el trabajo de la gestión ambiental, todo lo relacionado evidentemente con todos los componentes del medio, como el agua, el aire, evidentemente con la tierra, todo lo que tiene que ver con los desperdicios, que hoy en día es una de nuestras grandes crisis. Hasta ahí todo es algo que todos vemos claro, que estamos de acuerdo. Cuando nos desplazamos hacia la dimensión social, es una dimensión que está muy relacionada con nuestra calidad de vida, la educación, a nivel comunitario, a nivel cultural, a nivel más directamente relacionado con la sostenibilidad, con la igualdad de las oportunidades, porque hay una idea que debemos tener clara siempre: esto nos afecta a todos y lo que hacemos debe estar dirigido a todos. Y eso es algo con lo cual la agenda de la UNESCO 2030 es muy coherente. Ahora, cuando hablamos del sistema económico, pues nos referimos a todo este sistema que nos permite a nosotros generar las ganancias, generar aquellos productos, servicios en los que se desarrolla la actividad económica, utilizando el mismo concepto, y que caracteriza pues cómo se desarrollan las empresas y las determinadas instituciones. Evidentemente está muy relacionado con el crecimiento económico, que es un gran tema con el cual yo seré bastante crítica en el día de hoy, y los animo a hacer todas las preguntas que hagan falta al respecto después. Y evidentemente a todo lo que tiene que ver con esa idea de desarrollo económico, o con ideas más recientes como la idea de lo que es la prosperidad más que el desarrollo económico indefinido. Pero bueno, ahora vamos a ir llegando a este tema. Lo que nos propone en la Universidad de Michigan es que en la interacción de esas tres dimensiones es que puede y debe tener lugar la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos separar únicamente para su estudio, pero para su estudio o para, digamos que describir cada una de las dimensiones, pero son indivisibles. Es decir, ningún aspecto ambiental puede solucionarse si no se tiene en cuenta todo el componente y todo el impacto social que lo relaciona, y toda la parte económica en la cual también impacta y que a su vez genera esa dificultad ambiental. Por lo tanto, para nosotros ese es un tema esencial y es el punto de partida. Ahora, les presento la agenda. Los animo a que esta agenda y la web de la ONU, donde aparecen los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, se conviertan en una de esas webs bien consultadas para todos los profesores de la Universidad Andrés Bello, y evidentemente para todas las instituciones que se encargan de la gestión de la universidad. Fíjense, si vemos esta imagen, debajo donde dice Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay una frase que siempre pasa inadvertida, porque lógicamente nos fijamos en esos 17 ODS, que dice esa frase: 17 objetivos para transformar nuestro mundo. No debemos olvidar nunca que es ese el gran objetivo, que es esa la gran finalidad de esta agenda. Por lo tanto, la palabra transformación, la palabra cambio y sobre todo la palabra acción son palabras que están siempre presentes en el vocabulario de todo aquel que se anima y que comprende la necesidad de comprometerse, pero sobre todo de actuar
en el marco de este reto. Obviamente, esta imagen les presenta cuáles son esos 17 objetivos que están relacionados muy brevemente con el fin de la pobreza. Yo, si estuviéramos en una clase, inmediatamente les preguntaría a todos ustedes, ¿y por qué piensan que el fin de la pobreza es el primero de esos objetivos? Pues no es una casualidad. Es porque todas las personas que viven en una situación de pobreza extrema están excluidas del resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Son personas que están excluidas del sistema. Por lo tanto, de espalda a esa realidad, y desde ahora les digo que es el ODS que menos se trabaja, que menos hemos trabajado las universidades españolas, y aquí necesitamos una aportación importante. Es imprescindible tenerlo en cuenta en todas las acciones que se vayan a llevar a cabo. Después viene todo lo que está relacionado con el hambre cero, con esa idea de eliminar la hambruna, con esa idea también que se conecta con el ODS número 3, que es el de salud y bienestar, que en grandes rasgos tiene que ver con la calidad de vida, con tener sistemas de salud que estén al alcance de todos, con desarrollar políticas y sistemas públicos que nos permitan tener una calidad de vida en coherencia con la idea de la sostenibilidad, y más adelante iremos viendo un poco en los indicadores de evaluación qué es esto. El cuarto ODS es nuestro ODS, que es el que se relaciona con la educación de calidad. Evidentemente, este concepto de calidad en la educación, este concepto de transformación del sistema educativo, de regeneración del sistema educativo, constante evolución, es muy importante. Y todos los estándares de calidad, todo lo que nos afecta en cuanto a metodologías docentes que utilizamos, contenidos que trabajamos en nuestras clases, tributa directamente a la educación de calidad y tributa directamente a la sostenibilidad. No se puede avanzar tampoco sin reducir la brecha de la igualdad de género. En España, a nivel teórico en las universidades, estamos avanzando muchísimo. A nivel social tenemos un gran problema aún con la gran cantidad, vergonzosamente, de mujeres que aún son asesinadas anualmente, y la cantidad de mujeres que padecen, digamos que, otro tipo de maltratos, algunos incluso hasta no reconocidos legalmente. Por lo tanto, es un gran reto. Otro de los retos es el del agua limpia y el saneamiento. No es ningún secreto para todos nosotros que el acceso al agua y la calidad de esa agua es imprescindible, no solo para nuestra vida, sino para la subsistencia del planeta en sí mismo, y para nuestra alimentación y todos los procesos, para el sistema económico, para todo. Después nos desplazamos hacia el objetivo número 7, que es sobre energía asequible y no contaminante. Hay todo un trabajo de un experto que se llama Jeremy Rifkin, que ha desarrollado el New Green Deal, que la Unión Europea lo ha adoptado, y que está relacionado con intentar acelerar definitivamente ese paso hacia la producción y la utilización de las energías limpias. Bien, llegamos al 8, trabajo decente y crecimiento económico. Depende de cómo se lea, hasta puede resultar un poco ofensivo por lo poco decente muchas veces que son los empleos. Aquí las universidades tenemos un gran reto, y voy a aprovechar este ODS para decir dos cosas muy importantes. Una, que los ODS son un proceso, son un tema de sistema. Es muy difícil decir que uno no está relacionado con el otro. Y otro aspecto que yo considero fundamental y que los invito a reflexionar sobre el mismo, y es el hecho de que esta agenda, estos 17 objetivos, no son como una especie de invitación a ponernos un corsé, clicar dentro de cada uno de los ODS y mirar cuáles son sus metas para ver cómo las podemos cumplir. Es imprescindible el pensamiento sistémico, pero es imprescindible el pensamiento, digamos, de crítico para poder avanzar en este sentido. Y uno de los éxitos de esta agenda
y de estos objetivos de desarrollo sostenible es que convida en sí mismo a esa capacidad crítica. Por lo tanto, siempre el análisis que yo hago incluye esta narrativa de criticar desde los ODS a los ODS, criticar en un sentido positivo para que podamos avanzar más y mejor. Entonces, todo lo relacionado con ese crecimiento económico indefinido que todos los estudiosos de la economía nos dicen hoy en día, evidentemente, y desde el sentido común ya podemos llegar a ello, que es imposible alcanzarlo y mantenerlo indefinidamente en el tiempo, porque ese crecimiento económico se apoya en los recursos naturales y estos no son infinitos. Por lo tanto, ahí tenemos un inmenso reto como sociedad, que es ese reajuste que tenemos que hacer. Buenas noticias. ¿Cómo podemos hacer ese reajuste? Pues existen sistemas como el de la economía circular. Yo sé que en Chile hay un gran trabajo al respecto. Hay economías también como la economía azul, la economía verde, la economía para el bien común, que de alguna manera son todas versiones de la economía circular que hacen énfasis en uno u otro aspecto. Aprovecho para comentarles que aquí en Europa y en España se están destinando grandes recursos a la economía circular, pero para ello el trabajo que hacen las universidades, amigas y amigos, es esencial y a ello vamos. Bien, también es importante todo lo que está relacionado con la industria, con la innovación, palabra clave para los ODS, y con las infraestructuras, que deben ser resilientes y que deben ser sostenibles. Muy importante la reducción de las desigualdades entre continentes, entre países. Muy importante también construir ciudades y comunidades sostenibles. En ello, Chile está haciendo avances bastante interesantes. Me consta que con la implicación de la red de campos sustentables, pues muchísimas universidades están trabajando justamente en esa huella cero de carbono y en otras acciones. Muy importante también todo lo que tiene que ver con la transformación del sistema, de los patrones actuales de producción y consumos que debemos lograr que cada vez sean más sostenibles y responsables. Evidentemente, la acción con el clima no hace falta ni que hablemos de la gran cantidad de fenómenos meteorológicos disruptivos que estamos teniendo con una intensidad y frecuencia y un impacto nunca antes visto, consecuencia de ese problema, digamos, esa crisis climática que tenemos. Dentro de ello, la actual crisis de la pandemia también de alguna manera acelerada y dificultada toda su gestión justamente por esa crisis climática. No podemos hacer nada, obviamente, sin tener en cuenta todo lo relacionado con la vida marina, la vida de los ecosistemas terrestres y, obviamente, la paz, la justicia, las instituciones sólidas son un componente muy importante para poder avanzar. Lo que se puede hacer en un país con una normativa estable, que está en un clima de paz, no tiene nada que ver con lo que se puede hacer en un país que no tiene esas condiciones, que es muy poco. Y evidentemente lo más importante de todo, las alianzas para lograr los objetivos. Es tan obvio que solos no podemos avanzar que se incluyó un objetivo específicamente para tratar este tema. De manera muy brevemente, les comparto esta otra imagen que es para mí como la demostración de ese matrimonio que hay entre el concepto de sostenibilidad y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que vemos que se pueden de alguna manera organizar en relación con esas tres dimensiones del concepto de sostenibilidad. Este esquema es muy bueno, me gusta muchísimo porque se ve que de ese engranaje y teniendo en cuenta todas las alianzas es justamente que esa rueda podría comenzar a moverse. No me gusta abandonar, de alguna manera, transitar hacia algunos temas más específicos sobre cómo trabajan los ODS en las universidades, sino invitar brevemente para que en otro momento reflexionen con más profundidad sobre esta idea. Ese trabajo, esa idea de 17 objetivos para transformar nuestro mundo está
muy ligado a la idea de transitar de cosmovisión. Esto de cosmovisión es sencillamente la forma en la que vemos el mundo, por lo tanto determina la forma en la que pensamos y la que actuamos. Actualmente estamos aún dentro de un paradigma egocéntrico en el cual nosotros, la especie humana, nos situamos por encima del resto de las especies y por lo tanto entendemos que podemos disponer de todo el medio a nuestro antojo desde una perspectiva de superioridad. Esto nos ha llevado a construir una sociedad que es autoritaria, que es dualista, que es insostenible, que está muy anclada aún a un paradigma mecánico, a una visión de la física mecánica, cuando la física cuántica ya nos invade y está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Es evidentemente también autodestructivo, es poco sabio, no tiene balance y está muy dirigido a la búsqueda del poder. Entonces, es muy importante que logremos desplazarnos hacia una visión del mundo que sea ecocéntrica, que nos permita comprender lo que somos, una especie más dentro de ese conjunto de especies que habitan aún nuestro planeta, que necesita de un fino, de un delicadísimo equilibrio ecológico para su subsistencia. En aquel sentido, los invito a todas y a todos a consultar la hipótesis Gaia de James Lovelock. Es un premio Nobel en química que explica muy bien las bases de esta idea de la necesidad, justifica esta necesidad de cambio de paradigma. Necesitamos movernos hacia un mundo que sea más democrático, que sea holístico, que trabaje más desde la compasión, la regeneración, una gran palabra, una palabra muy relacionada con la necesidad de transitar hacia un sistema económico diferente, regenerativo, que sea sabio, que sea balanceado, que sea interdependiente. Entonces vamos a hablar de qué le aportan los objetivos de desarrollo sostenible a las universidades. Seguramente que esto podrían responderlo ustedes mismos, incluso hasta posiblemente darían una mejor respuesta. Las universidades tenemos un compromiso, un rol muy importante para la sociedad. Nosotros formamos a los ciudadanos del presente y a los profesionales del futuro inmediato. Por lo tanto, es obvio que ese compromiso con la formación de los profesionales es una parte esencial del reto. Esos profesionales deben estar formados de forma tal que puedan llevar a la práctica todo esto de lo cual hemos estado hablando hasta ahora. Evidentemente, es muy importante que las universidades se transformen, el conjunto de la institución adopte el enfoque de la sostenibilidad y pueda evidentemente proporcionar un marco de funcionamiento, un marco de trabajo, una guía para el conjunto de la sociedad que esté fomentada en la colaboración y en el intercambio con todos los actores sociales. Ahora, ¿qué le aportan entonces las universidades a los ODS? Pues entonces las universidades se encargan de proveer de las soluciones, la innovación, la investigación, de alguna manera idear qué tipos de empleos deben generarse por las empresas, por las diferentes instituciones que puedan entonces apoyar el logro de estos ODS. Ahora, fíjense, vamos a adentrarnos a dar otro paso más hacia este tema de la evaluación. Las universidades, como parte de este reto que es tan grande y que yo insisto que debe tener insisten todos los documentos, la Organización de Naciones Unidas y todas las instituciones que trabajan en este enfoque de que abarque al conjunto de la institución. ¿Qué pasos, qué lógica deben tener los pasos que vayan siguiendo las universidades? La primera es el mapeo, es identificar lo que estamos haciendo ya, porque hay mucho que se hace y que no somos conscientes de ellos. Y compartir esa información, hacer que fluya, que sea transversal al conjunto de la institución, para que los diferentes departamentos, institutos de recerca, las diferentes estructuras sean conscientes de ya el trabajo que están haciendo el resto de las instituciones y que pueden y deben nutrirse del mismo para poder mejorar el trabajo que en sentido general hace el conjunto de la universidad. Ahora,
en coherencia con los resultados que emerjan de ese mapeo, viene la identificación de cuáles son las prioridades. ¿En qué aspectos nuestras universidades ya son fuertes? ¿Cuál es nuestro sello de identidad? ¿Dónde hemos avanzado mucho? Identificar tanto las oportunidades como las debilidades de nuestra universidad. Y en coherencia con esto, entonces decidir de qué manera nos vamos a apropiar de esa Agenda 2030, vamos a desarrollar esa capacidad y ese liderazgo necesario que sea transversal a toda nuestra institución. Sobre la base de esa decisión, entonces debemos integrar de manera activa, implementar e incorporar los ODS en todas las estrategias, las políticas, los planes del conjunto de la universidad. Pero ahora, compañeras y compañeros, es esencial monitorizar, evaluar y comunicar cada una de las acciones de los ODS. Ahora, ustedes dirán, vuelvo un momentito atrás, disculpen, ¿por qué hago énfasis en este tema de monitorear, de evaluar? Quédense con esa idea de la importancia que tiene. Fíjense, las universidades podemos decir que toda su actividad se recoge en 4 ámbitos fundamentales y comienzo por la educación. Sí que sí. ¿Por qué? Porque justamente nos dedicamos a formar profesionales. Ahora, debemos conseguir que toda la parte educativa beba de los ODS, que se implementen en las aulas, que se implementen en los planes de estudio, que se implementen en los procesos de investigación, en los trabajos de final de grado, de final de doctorado, de máster. Debemos movilizar este documento que yo después le dejo cuál es el enlace, dice movilizar e implicar a la juventud, pero yo me atrevo a decir que no es solamente a la juventud, sino que es al conjunto de la comunidad educativa, a todos los actores. ¿Cuál es la otra gran función que tienen las universidades? Pues todos sabemos perfectamente que es la investigación. Por lo tanto, es otra área que debe permearse de este enfoque. Tenemos que ser capaces de hacer un tipo de investigación que sea interdisciplinar y transdisciplinar. Aprovecho para decir que la transdisciplinaridad es la ausencia absoluta de especialidades, la interdisciplinaridad es la máxima. Digamos que conexión entre todas las especialidades. Debemos trabajar desde la innovación, desde la investigación, perdón, para generar un tipo de innovación y de solución en la cual se pueda ver reflejado y pueda utilizar el conjunto de la sociedad para avanzar en ese sentido. Pero nosotros sabemos perfectamente que eso no es posible si toda la gestión y la gobernanza de la universidad no está implicada en este proceso y no aplica también el concepto de la sostenibilidad a su forma de gestionar, a la forma de gestionar no solo las finanzas, sino la administración, la comunicación, los procesos de establecer normas en la universidad. Y por último, pero no menos importante, es el liderazgo social que tienen todas las universidades. Nosotros sabemos que tenemos ese compromiso con el conjunto de la sociedad que debe dejar de ser una frase en los planes para convertirse en un proceso dual en el que demos la información y nos nutramos a su vez de toda la información que va emanando de la sociedad, de lo que pasa externamente y a lo cual nosotros tenemos el reto de dar respuesta con la educación y con la investigación. Ahora bien, particularmente en todo lo que es el proceso educativo, no me voy a adentrar porque este esquema solo puede dar para hablarnos mucho rato, pero aquí se los dejo y les dejo la referencia. Es muy importante que las profesoras y los profesores en sentido general comencemos a tener en cuenta cuando elegimos los contenidos, los enfoques teóricos en los que se van a basar esos contenidos y las metodologías docentes en el que vamos a utilizar para conseguir el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos contenidos que tenga este enfoque de sostenibilidad. Quiero, digamos que lanzar una lanza, valga la redundancia, a favor de las metodologías docentes.
Muchas veces ponemos toda nuestra energía en los contenidos, pero compañeras y compañeros, lo que nos permite trabajar las competencias, desarrollar las habilidades que necesitan esos futuros profesionales son las metodologías docentes, los recursos y las estrategias que elegimos en el aula. Por lo tanto, desde aquí hago un llamado muy grande a adoptar las metodologías activas, las metodologías transformadoras, a adoptar la misma agenda como una fuente de esos contenidos y adoptar una visión desde esas metodologías de cuestionarnos el origen de la insostenibilidad y de cuestionarnos qué podemos hacer desde el presente, que podemos transformar y debemos transformar en el presente para que el futuro sea más probablemente sostenible. Si no hacemos eso en el presente, ese futuro sostenible siempre será la utopía. Evidentemente, los enfoques teóricos que elegimos son esenciales. Por lo tanto, esto va dirigido muy específicamente para el diseño de las asignaturas. Ahora, cuando hablamos de investigación, que conversamos que era otro tema que nos interesaba muchísimo, cómo vamos a aplicar en la investigación estos 17 objetivos, este enfoque de sostenibilidad. Fíjense que como sucede con el caso de las clases, no se trata de repetir todo el mundo lo que es la sostenibilidad y lo que son los 17 ODS. Pasa lo mismo con la investigación. Se trata de adoptarlo, de que esté debajo de todo lo que hacemos. En la investigación es lo mismo. Es muy importante que comencemos a trabajar, a desarrollar un tipo de investigación que sea ético, que incluya el enfoque de género, que empiecen a participar más mujeres en el trabajo de investigación y que a su vez la investigación no tenga sesgo de género, que también evidentemente esto esté relacionado con el tipo de gestión que se hace en la universidad, que sea un tipo de investigación cada vez más de acceso abierto, muy relacionada con las políticas públicas, que dé respuesta a esas necesidades, que llegue a toda la educación científica a que debe recibir el conjunto de la sociedad. Fíjense que los actores fundamentales son el conjunto de la comunidad educativa, los políticos, los tomadores de decisión, toda la industria, todas las empresas, toda la sociedad civil y toda la comunidad científica, la comunidad investigadora. Es esencial, amigas y amigos, que esta investigación sea diversa, sea inclusiva, que sea abierta, transparente, que nos anticipemos, que reflexionemos sobre los resultados de la investigación y que sea siempre responsable. Ahora, ¿por qué vamos a ir transitando hacia la idea de la evaluación? ¿Por qué justamente debe ser un esencial el proceso de evaluación? Aquí yo les preguntaría, ¿qué piensan ustedes? Pues miren, es muy sencillo. Si no evaluamos, no acabamos de dar el paso de la teoría o de las ideas hacia el impacto o hacia la acción, que es justamente el logo, la frase fundamental de este congreso. Entonces, por esa razón, otro de los grandes protagonistas es justamente la evaluación que se haga. Ello nos va a permitir mejorar constantemente las acciones, las políticas, las iniciativas y evidentemente va a permitir que todo ese proceso dé una respuesta cada vez más eficiente y eficaz a todas esas necesidades que ahora mismo emanan y que tenemos claramente identificadas que están en el contexto. Miren, entre los múltiples instrumentos, yo a partir de ahora compartiré algunos instrumentos y algunas buenas prácticas que se han hecho a nivel español. Digamos que acogen a dos organizaciones fundamentales. La CRUE, que es la Comisión de Rectores de las Universidades Españolas, que tiene una comisión de la cual formo parte, que se dedica a llevar la sostenibilidad o sustentabilidad al currículum. Desde esta comisión desarrollamos
esta encuesta, que es una encuesta de autoevaluación dirigida específicamente para el profesorado, para que pueda saber en qué punto está, hasta qué punto ya estoy incluyendo aspectos de los ODS y de la sostenibilidad en mi forma de trabajar directamente en el aula. Digamos que este instrumento de autodiagnóstico se llama APROSOS y en este enlace que yo les dejo aquí pueden acceder directamente al mismo. ¿Por qué he compartido este instrumento? Porque fíjense que cuando yo les hablaba de qué es lo que podemos hacer las universidades, de lo primero que yo hablaba es del diagnóstico, del mapeo, de saber qué estamos haciendo. Por lo tanto, el profesorado no es ajeno a esto y es muy importante que sepa también sea consciente de cuál es el trabajo que ya está realizando. Aquí tenemos un instrumento que podemos utilizar para, entre otros muchos instrumentos que nos permiten entonces directamente no evaluar nuestra acción, sino evaluar cómo es el diseño de nuestras asignaturas. Y en este sentido les recomiendo a todos un libro de consulta de la UNESCO, que es especializado en educación para el desarrollo sostenible, en el cual hay un ejercicio que se llama Proyecto Y, que es fabuloso. Siempre yo lo aplico en todos mis cursos con profesores y hay una frase que se repite curso tras curso y es que hay un antes y un después de la docencia que se imparte cuando se utiliza este proyecto, este ejercicio. Por lo tanto, también les invito a ello a los profesores y profesoras. Ahora, este otro instrumento que yo voy a compartir con ustedes para dejar un poco más claro cómo es esta evaluación, fíjense, está desarrollado por la Universidad del País Vasco de Euskal Herria. La última de mis diapositivas es una diapositiva donde yo les dejo la referencia y la localización de cada uno de los recursos que yo he utilizado para preparar este trabajo y que a su vez, que comparto hoy con ustedes, que a su vez ha utilizado la Red Española para el Desarrollo Sostenible, que es otra web muy interesante y que constantemente va actualizando información al respecto. Este instrumento desarrollado por la Universidad del País Vasco, fíjense qué curioso, comienza por el 3, cuando yo he dicho que el 1 es esencial. Por lo tanto, aquí hay una gran oportunidad de trabajo, porque a partir de ahora yo voy a comentar buenas prácticas, voy a comentar lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho no es todo lo que se necesita que se haga, es lo que hemos comenzado a hacer. Por lo tanto, sería fantástico que esto diera inicio a un proceso de intercambio y que marcara un poco, que les permitiera a ustedes encontrar algunas ideas inspiradoras, por una parte, pero sobre todo que les permita entonces plantearse cuáles son todas las contribuciones, aquellos aspectos en los que hay una gran necesidad y en los cuales ustedes pueden contribuir muy activamente y evidentemente, por favor, que lo compartan después con nosotros. Fíjense, yo insisto mucho siempre en esto. ¿Por qué? Porque esta dificultad de la insostenibilidad es global. Ya lo decía el rector en la inauguración y ya lo decía también Valentina en las palabras con las que dio un poco entrada al Congreso. Es un reto global, pero es un reto en el que nuestra mayor potencialidad de acción está en lo local. Pero si no logramos que todo ello, todo lo que es local, se una y se haga coherente con el impacto que tiene eso a nivel global, tendremos grandes dificultades. Y ahí se justifica la necesidad de conocimiento tan grande que tenemos todas y todos de conocer cómo funciona el sistema ecológico de nuestro planeta, de saber que, como muchísimas personas piensan aún, si vertimos aguas contaminadas,
en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, pues estas no van a afectar al Océano Índico y no van a afectar a los países de Centroamérica, por ejemplo. Esto lo único que dice es que no sabemos cómo funciona el ciclo del agua. Toda la contaminación que generamos en un momento o en otro nos afecta a todos o a todas independientemente de cuán distantes estemos del sitio donde se ha emitido esa contaminación. Entonces, retomo este instrumento de evaluación generado por el País Vasco. Este instrumento ellos lo desarrollaron a través de un proceso muy complejo de investigación. Yo les dejo la web, la dirección web, para que ustedes puedan ver tanto cómo se produjo este proceso de investigación como de qué manera ellos lo aplicaron y cuáles fueron los resultados. Ahora, les digo que todo lo que comparte la Red de Desarrollo Sostenible, la red española, bebe de este trabajo que hizo la Universidad del País Vasco. Ahora, estos son indicadores de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son los únicos recomendables? No, ni por asomo. Estos son unas ideas iniciales para comenzar a reflexionar, a trabajar sobre ello y para que ustedes puedan determinar y enriquecer estos indicadores y decidir cuáles son a nivel de país, a nivel de localidad, cuáles son los indicadores importantes para ustedes. Porque es muy trascendental la idea de saber que esto es un llamado a la apropiación del instrumento, a personalizar el instrumento, nunca adoptarlo tal cual viene dado. Entonces, fíjense, todo lo relacionado con, por ejemplo, la salud y bienestar, ellos nos proponen que tengamos como un indicador de calidad, como un indicador de que nosotros estamos avanzando adecuadamente, el hecho de el número de personas de la comunidad universitaria que van participando en las iniciativas que se generan para promover una calidad de vida que sea saludable, con el número de personas de toda la comunidad que están siendo atendidas por programas de salud, por programas de bienestar, que se encargan de gestionar su propia calidad de vida, y por el número de personas que están graduadas en profesiones relacionadas con estos temas de calidad de vida y de la salud, que a mí me consta que en la Universidad de Andrés Bello ustedes tienen diversas profesiones relacionadas con este tema. Así, por ejemplo, en uno de ese que es muy importante para nosotros, que es el de la educación de calidad, ¿qué indicadores pudiéramos tener nosotros? Pues, por ejemplo, los alumnos que están matriculados, los que están en primer año, los que acaban los estudios. ¿Cuál es esa oferta académica en sentido general, desde titulaciones de grado hasta doctorados? ¿Cuáles son las titulaciones propias? ¿Qué número de esos trabajos de finales de grado, de esos trabajos finales de máster, de doctorado, tributan a los ODS? ¿Qué número no está incluido, pero yo incorporaría aquellas asignaturas que ya tienen un enfoque de ODS? ¿Qué número de grupos de investigadores están consolidados, están reconocidos como oficialmente como que su investigación contribuyen a los ODS? ¿Qué valoración de las competencias reciben o mejor emiten de las competencias adquiridas emiten las personas graduadas? ¿Se sienten preparados? ¿Se sienten con estas habilidades? ¿Cómo ellos se refieren al respecto en las encuestas que nos hacen llegar? Y si aún no tenemos esas encuestas, pues comenzar a diseñar encuestas de ese tipo y a cuestionarnos entonces qué número de esas evaluaciones que hacemos, de esas encuestas relacionadas con la opinión del alumnado, ya incluye también ese enfoque de los ODS. Evidentemente, el grado de satisfacción de los estudiantes con el trabajo que se hace en la universidad de ustedes, ellos aquí lo enfocaron en la propia, y el número de docentes que ya trabaja en proyectos de innovación. Yo directamente incorporaría, y son sugerencias propias, proyectos de docencia y proyectos también de investigación que tributan a los ODS. En cuanto
a todo lo relacionado con el género, y podría ser interesante tener en cuenta el número de intervenciones que se aplican en relación con protocolos y protocolos que se desarrollan en relación con la violencia de género, el porcentaje de investigadoras líderes que hay, el porcentaje de mujeres que hay en cargos importantes en la gestión de la universidad, el porcentaje de mujeres catedráticas, líderes de proyectos, el porcentaje también de personas egresadas de posgrado que hacen estudios en relación con el feminismo, en relación con el género en particular y con el enfoque de género de manera general. Yo incorporaría, por ejemplo, hasta qué punto los diversos estudios que se hacen, no solo los que ya están específicamente diseñados para trabajar el tema de género, sino en sentido general los estudios de la universidad tienen incorporados ese enfoque de género en relación con esa energía limpia y al alcance de todos, pues cómo está la producción de energías renovables. Aquí, por ejemplo, ustedes sería muy interesante incluir indicadores con todo el tema de las minas, hasta qué punto se van trabajando de manera limpia, hasta qué punto se está haciendo o se puede. Hay trabajos que de alguna manera sientan las bases para la sustitución del tipo de energía que se utiliza, el porcentaje de la energía limpia que ya se consume, la cantidad de y la calidad de las instalaciones energéticas clasificadas como que contribuyen a la sostenibilidad. Por lo tanto, aquí sí, estas certificaciones no están desarrolladas aún. Un tema muy importante es el desarrollo de este tipo de certificaciones. Por lo tanto, podría ser otro indicador que no consta en este caso. Y evidentemente el porcentaje de edificios que ya tienen certificaciones de eficiencia energética. Por lo tanto, hay un llamado muy importante a la transformación de las infraestructuras en este sentido. Fíjense que cuestionarnos todos estos aspectos nos permite de alguna manera tener en cuenta cómo vamos avanzando, pero de otra manera nos dicta también cuál es el siguiente paso, y eso es muy importante. El número también de spin-off, el número de empresas que van surgiendo, que dan respuesta a todas estas necesidades que tienen que ver con, digamos que la economía más limpia, con esa transición hacia esa economía que digamos que sea ecológica, circular, azul. Entonces también tenemos que tener en cuenta cuál es el número de empleados que están, emanan de nuestras universidades, que se emplean en estos proyectos que de alguna manera pueden decirse que son limpios, cuál es esa tasa de empleabilidad de los alumnos que se han empleado en estos proyectos como su primer empleo, el porcentaje del personal de la propia universidad que tiene una buena condición de trabajo, que tienen contratos de calidad. Por otra parte, no se me está moviendo la presentación. ¿Ustedes me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Sí, aquí estamos, Leslie. Sí. Seguimos viendo ¿Sí? la lámina que estaba. Vale, perfecto, perfecto. Entonces la cambio porque, vale, perfecto, ya está, solucionado el tema. Entonces, todo lo que tiene que ver más directamente, específicamente con el tipo de estructura de la eficiencia y de hasta qué punto nos vamos acercando a que sean sostenibles, tenemos que tener en cuenta entonces en nuestra institución cuál es el porcentaje de centros que ya tienen un plan de mejora relacionado con este tema, el número de eventos y de certificaciones ambientales que hay al respecto, el número de patentes, de licencias de explotación que contribuyen a los ODS.
es muy importante que cada institución se pregunte cuáles son sus características y cuál es la forma en la que pueda contribuir, y sobre ello pueda entonces construir cuáles son sus propios indicadores. Esto es un proceso que les corresponde a ustedes y a partir de esta información pues pueden un poco comenzar a pensar, si no se ha hecho ya, cuáles pueden ser estos indicadores. Muy importante también en todo lo que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, cuáles son los alumnos y las alumnas que ya están atendidas en programas de inclusión. En este sentido, tenemos programas de inclusión. ¿Qué características tienen? ¿Ya tributan a los ODS? Caben todas estas preguntas y de ellas continuarán emergiendo indicadores. Ese número de estudiantes participantes en actividades solidarias. ¿Hay programas de voluntariado? ¿Tributan esos programas de voluntariado a los ODS? ¿Cuál es la diferencia salarial que hay entre el personal, que hay entre menor y mayor remuneración? Chile me consta que tiene un gran reto, un enorme reto en este sentido, pero entonces es muy importante comenzar también por la propia casa. Y también tener en cuenta, por ejemplo, qué porcentaje del personal tiene discapacidad y es capaz de estar incorporado, está incluido al sistema a pesar de esa discapacidad. Se están generando puestos de trabajo dignos para que las personas con discapacidad puedan incorporarse a la sociedad. Tenemos instituciones que contribuyen al trabajo para disminuir la discriminación que existe, que pueda existir por tema de género, por tema de etnia, por tema de clase social. Estamos tratando esos temas, se está encargando de ello la universidad, pues a partir de ahí pueden emerger muchísimos indicadores más. En relación con que las comunidades sean sostenibles, evidentemente es muy importante saber cuáles son las personas de la comunidad, qué cantidad de la comunidad universitaria se desplaza habitualmente con un transporte sostenible. Se utiliza la bici, se puede ir ¿cómo se va? En coche. Hay un transporte público que acerque a las personas a la universidad. Ese transporte público, ¿qué tipo de combustible utiliza? Utiliza energía limpia. ¿Puede hacer algo la universidad para que ese medio de transporte que acerca a la mayor masa de personas, que probablemente sean los estudiantes, seguramente son los estudiantes, a nuestra universidad, utilice una energía limpia? ¿Se pueden generar proyectos de la propia universidad para que esto sea así? Si tenemos en cuenta entonces todo lo que tiene que ver con el ODS, que nos acerca a ese cambio de paradigma del cual estamos tan necesitados en cuanto al consumo y la producción, ¿qué datos tenemos de la cantidad de desperdicios de alimento? ¿Cuánto alimento se desperdicia? Primero en nuestra casa. ¿Cómo es la generación de residuos peligrosos? ¿Se gestionan los residuos que se generan en los laboratorios, en nuestras unidades de trabajo adecuadamente, sosteniblemente? Generamos, ¿cómo está la generación de residuos, esa gestión de residuos de aparatos electrónicos y electrodomésticos también que podemos tener en nuestra universidad? ¿Cómo es la tasa de recogida selectiva? ¿Se hace la recogida selectiva? ¿Es eficaz? ¿A dónde va a parar ello, el producto de esta recogida selectiva? ¿Qué porcentaje de lo que se recoge se reutiliza? Esto no está incluido aquí y es fundamental. Necesitamos avanzar del reciclaje a la reutilización. Es uno de los grandísimos retos si queremos modificar este patrón actual de consumo desesperado y totalmente egocéntrico. ¿Qué podemos hacer desde la universidad para ello? ¿Qué hacemos ya? Los residuos, aquí me paro un momento, debemos entender que una buena parte de la tierra, entendida como tal, todo lo que hay debajo está lleno de residuos. Por lo tanto, ya no sabemos muy bien dónde los vamos a poner. Y esto es uno de los problemas ambientales fundamentales a su vez, porque todos esos huecos que se van abriendo en la tierra para que se
llenen de residuos, provocan el desplazamiento de grandes masas de tierra y la contaminación de grandes masas de tierra, porque sobre esa tierra desarrollamos toda la agricultura y de esa agricultura nos alimentamos nosotros. Por lo tanto, es un tema al que yo invito a prestar especial atención. Por otra parte, todo lo que está relacionado con las licitaciones, evidentemente que tienen cláusulas éticas, sociales, ambientales. Estamos trabajando en ello en la universidad. ¿Qué cantidad de proyectos hay? ¿Qué cantidad de certificaciones hay? ¿Qué cantidad de licitaciones o de licencias han sido otorgadas con estas características? ¿Cuáles son las personas graduadas con estudios relacionados con todos estos temas ambientales, sociales? Yo incluiría económico. Se hacen tesis doctorales con enfoque de economía circular en nuestra universidad. Yo creo que eso hay que incluirlo ya, y en este sentido este trabajo es tibio, es una invitación a avanzar por este camino. Por otra parte, en relación con la acción con el clima, ¿qué les voy a decir? Este es un tema que nos trae a todas y a todos con bastante dolores de cabeza. ¿Cuántas actividades hacemos nosotros educativas en materia de cambio climático? ¿Qué número de investigaciones están directamente relacionadas con el tema del cambio climático? ¿Cómo estamos trabajando en ello en la universidad? ¿Cuál es ese número? Y fíjense, yo en algún momento comenzaría, y los invito a ellos, a generar indicadores de calidad que no solamente estén basados en el número de acciones que se hacen, sino en el poder de impacto que tienen esas acciones. Considero que es fundamental para cada uno de los ODS, tanto para la docencia como para la investigación, cuestionarnos, ¿estamos impactando? Comenzar a hacer muchísimos estudios de investigación, estudios longitudinales para ver a lo largo del tiempo qué impacto está teniendo el trabajo que estamos haciendo. Por ello, fíjense, vuelvo a esa idea de cuán esencial es la evaluación, qué potencial de impacto tan grande para ponernos en el camino de la acción tiene justamente la evaluación. En relación con la paz, la justicia, las instituciones sólidas, es muy importante tener en cuenta, saber hasta qué punto en número y en calidad nuestra institución está siendo transparente. Se comparte la información, rendimos cuentas ante toda la comunidad. El conjunto de la sociedad tiene acceso también a estos datos. Tiene acceso también a algún canal a través del cual pueda llegar a nosotros cuál es su opinión o de qué manera pudieran colaborar con nosotros. Sabemos qué número de personas de la universidad presta servicios en el gobierno local, en el regional, en el nacional, a nivel europeo. ¿Qué porcentaje de personas está trabajando en instituciones que favorecen los procesos de paz, los procesos de negociación cuando se producen conflictos? Todo ello es muy importante con un enfoque de precaución de estos conflictos y es muy importante para la gestión de los conflictos que se presentan. Y finalmente, pues el ODS de las alianzas. Sabemos nosotros cuál es el número de estudiantes que voluntariamente solicitan destinar un porcentaje, el que sea, si esto está habilitado, de su matrícula a proyectos de cooperación universitarias hacia el desarrollo, o que están dispuestos a contribuir de manera voluntaria a participar en los procesos de investigación. ¿Qué número de proyectos de cooperación al desarrollo tenemos en nuestra universidad? Tenemos una unidad, un departamento de cooperación, justamente para promover el desarrollo de aquellas comunidades menos favorecidas, para disminuir entonces esa brecha, esa desigualdad y de alguna manera contribuir a la solidez de estas comunidades, a la estabilidad de estas comunidades. ¿Tenemos idea de cuáles son el número de convenios con administraciones públicas, con otras entidades sociales que tiene nuestra universidad para avanzar en este sentido? ¿Tenemos idea de cuáles son las políticas que desarrolla nuestra universidad para garantizar en sí misma la estabilidad
y los procesos de mejora de la propia institución. Se revisan las normativas de la institución, se comunican qué número de esas normativas que emanan de nuestra institución está comprometida con los ODS. En sentido general, justamente, y miren, perfecto, ha estado bien calculado lo de 1 hora de intervención. Estos indicadores nos pueden comenzar a inspirar en todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación, pero fíjense, por una parte muy directamente relacionado con la docencia, con la investigación, pero sin olvidar que el enfoque es del conjunto de la institución. Aquí yo les dejo para que ya compartí la presentación, para que puedan profundizar desde el punto de vista de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, cuáles son los indicadores para cada uno de los ODS. Les dejo para cada uno de los ODS el trabajo que se ha hecho, la descripción de todos los indicadores evaluativos que hay. Ustedes pueden y deben evidentemente consultar este documento y les puede ofrecer muchísima información que les permita avanzar. Por último, presento esta diapositiva, comparto esta diapositiva que lo que aporta son todas las fuentes que de una forma u otra he consultado y han consultado, sobre las que trabajan las instituciones que he mencionado para hacer este trabajo que, como ven ustedes, es un trabajo de todos. Bueno, no quisiera concluir sin esta parte de lo que es la intervención, sin agradecerles a todos la atención y sobre todo espero que, bueno, hayan hecho preguntas y que no se corten, que hagan preguntas bien comprometidas, que yo intentaré dar respuesta a todas las que sea posible. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Leslie Collazo, por su actual mirada e interesante presentación en el día de hoy en este Congreso de Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello. Vamos a invitar al director general de Vinculación con el Medio a moderar este espacio de preguntas. Contamos con 20 minutos para este espacio, que luego también entregará algunas indicaciones para trabajar y entrar en estas salas virtuales. Muchas gracias, Leslie. Los dejo con Héctor Hidalgo. Bueno, hola a todos. Qué grato volver a escucharnos, Leslie. Nosotros tenemos una amistad muy especial que hemos construido en harto tiempo y siento que ha sido un tremendo aporte compartir toda tu visión, ¿cierto? La experiencia que también tienen en Europa respecto de los temas de desarrollo sostenible, considerando que en realidad todos los que trabajamos en vinculación con el medio sabemos que ya hace 2 años prácticamente, un poquito más, que tenemos ley de aseguramiento de la calidad, nueva ley de educación superior, y en ella se plantea el enorme desafío de que las instituciones demuestren, ¿cierto?, con indicadores, etcétera, que son todos muy valiosos los elementos que tú nos has otorgado, este aporte de la institución de educación superior al desarrollo sostenible de las distintas regiones o del país, ¿ya? Es por eso mismo que en realidad siento que tu exposición es valiosísima para todo lo que nosotros estamos haciendo en el contexto de la vinculación con el medio, y además aprecio mucho que hayas hecho un alcance que tiene que ver con, casi siempre que hablamos de vinculación con el medio lo relacionamos hacia la docencia, que duda cabe, como también lo comentaba nuestro rector, hacia la investigación, nuevamente que duda cabe, ¿cierto? Pero también la bajada hacia la coherencia en la gestión, es decir, cómo la institución no es solo hacia afuera un discurso, sino que también es coherente en la operación de sus campus, en la operación de su gente, en la operación de todo lo que uno realiza como institución de educación superior. Así que aprecio mucho que también hayas querido compartir esa parte, que es muy importante, ¿ok? Ahora, Leslie, nuestros invitados, bueno, nuestros asistentes, que hoy día estamos muy contentos de recibirlo, nos han preguntado muchas cosas. Voy a resolver la primera duda, que es bastante operativa, que preguntan si la presentación o si esta charla se está grabando. Por supuesto, está siendo grabada, y la presentación, el video y todo el material, por supuesto, se los vamos a enviar a sus correos electrónicos y también va a quedar disponible en la página web del evento. Así que, habiendo resuelto esa primera pregunta, que era más bien operativa,
quiero hacerte una pregunta un poco, como decimos en Chile, ¿cierto? Muy directa, muy al punto, ¿ya? Mira, una colega nos comentaba que en realidad todo esto suena muy bien, pero en algunos casos podría pasar que algunas instituciones hagan un mal uso del concepto de los objetivos de desarrollo sostenibles para usarlo solo como propaganda o marketing, ya que está de moda. ¿Cuál es tu opinión al respecto a todas las instituciones que te ha tocado conocer? Que me imagino que podrás contarnos algo también ahí. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Vamos entonces directo al grano, como decimos por aquí. Pero primero, por favor, Héctor, Alejandra y Constanza, muchísimas gracias por el apoyo estos días y todas las gestiones que nos han permitido estar aquí. Así que un abrazo muy grande para los tres. Ahora vamos, el agradecimiento primero, ahora vamos a ir directo a este tema. A la compañera que ha hecho esta pregunta le voy a responder con absoluta honestidad. Yo diría que la mayor parte de la publicidad que nos llega en este sentido es absolutamente engañosa. En ese sentido, es más importante que nunca saber qué es la sostenibilidad. Saber entonces cómo la sostenibilidad a través de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible pueden acercarse a todo lo que hacemos, pueden incluirse e implementarse en todo lo que hacemos. Sin pensamiento crítico nunca hemos sido nada, pero hoy más que nunca. Porque la gran cantidad de empresas que nos dicen y nos venden cuidado con una fundamentación científica muchísimas veces, con unos discursos de una calidad, pero sin fundamento ninguno. Pero sin embargo, sí que profesionales de muy alto rango se atreven con discursos en este sentido y a presentarnos y ofrecernos productos y servicios que no son en modo alguno ecológicos o que no son orgánicos o que no beben de esta filosofía. Yo creo que son muchísimas las instituciones, las empresas que están intentando acercarse y trabajar, pero también pienso sinceramente que hay muchísimo desconocimiento de qué significa esto. No solo tenemos que pensar en cómo es ese producto que estamos haciendo, en el tipo de servicio que da, sino en la cantidad y la calidad de la energía que se produce a lo largo de todo ese proceso. Si yo te ofrezco un producto de muchísima calidad, pero es un producto que yo tengo que, para trasladar, gastar grandes cantidades de combustibles que tienen origen, en combustibles fósiles, no estoy siendo totalmente consecuente con esta idea. Por lo tanto, es muy importante para todas las ciudadanas y ciudadanos, no solo para los profesionales, saber que nos lleguen todos estos conceptos, comprender qué es la economía circular, cómo se pone en práctica y cómo se hace para que se base en los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, lo positivo, porque todo tiene una parte positiva de toda esta, digamos que publicidad engañosa que nos lleva, es que para la docencia son un instrumento fabuloso para llevar a las aulas y hacer reflexionarnos primero a nosotros mismos y a los alumnos sobre estos temas. O sea que desde el punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje tienen un gran valor, así que aprovechémoslo. Perfecto, Leslie. Mira, estaba mirando que hay varias preguntas que llegaron relacionadas a un subelemento, que no porque sea sub significa que es menos importante, todo lo contrario, muy importante, que tiene que ver con el concepto de la tecnología, la transferencia tecnológica, el trabajo con los sectores productivos, entre otras cosas. ¿Cómo ves tú ahí este relacionamiento de los ODS con esa otra arista que tiene la vinculación con el medio hoy en día? Imprescindible, imprescindible. Piensen que ellos son los que en la práctica llevan a cabo todos los procesos. Por lo tanto, son los que dictan lo que nosotros vivimos. Entonces, ahí es muy importante vinculación con el medio, Héctor, porque entonces es este nexo, este puente fuerte que hay que acabar de construir, que es qué tipo de formación nosotros le damos en nuestra institución a esos jóvenes para que cuando vayan a trabajar a estas otras instituciones sean capaces de poner en práctica ese enfoque de sustentabilidad
en esas empresas. Si las empresas no cuentan con personal capacitado, no podrán llevarlo a cabo. También otra cosa es muy interesante, qué cantidad de profesionales emprendedores, qué esfuerzo estamos haciendo nosotros en este sentido, salen de nuestras universidades y que se atreven a hacer nuevas empresas basadas en esta idea. Pero esa transferencia de todo el trabajo que se hace en la universidad, de todo el conocimiento, de toda la investigación, es clave. Ok. Leslie, a propósito de esta misma pregunta, se recoge otra arista que tiene que ver con el tema del desarrollo de relaciones co-creadas. ¿Cómo ves tú esta relación que existe entre el entorno y las instituciones, que habitualmente es muy conocido, por lo menos en Chile, y ampliamente discutido también esto de que las instituciones, ¿cierto?, como un castillo que genera conocimiento, es casi el único que puede, ¿cierto?, tener las respuestas a estas preguntas, y cómo es que esa diferencia, por así decirlo, posicionada en algunos ámbitos académicos, de repente puede abordar el desafío de la horizontalidad, es decir, el respetar también que el otro es tan válido en una relación, por ejemplo, de vinculación con el medio, de co-construcción de saberes, entre otras cosas. ¿Cómo lo has visto tú ahí, bueno, con todas las experiencias que también tienes en Europa? Héctor, gracias por esta pregunta. Es una muy buena pregunta, pero además es una pregunta valiente. Es una pregunta imprescindible, es un tema imprescindible. Quiero decirte que estamos en un punto muy similar y estamos intentando hacer esfuerzos muy grandes para avanzar en este sentido. Esta, digamos, que distancia que se establece es, digamos, que uno de los grandes problemas que hay, una de las grandes dificultades, una de las grandes barreras a la hora de avanzar. Es decir, cómo nosotros podemos mejorar la calidad de nuestra comunicación con el medio, con el conjunto de los actores sociales, para que esa comunicación sea beneficiosa al máximo nivel posible para todas las partes. Es muy importante que esta desigualdad se reduzca y que abandonemos, digamos, que esta perspectiva de a veces de que estamos ahí en esa especie de globo protegido incuestionable. Incuestionable es una palabra que deberíamos sacar de nuestro propio vocabulario. Todo lo contrario, creo que lo que deberíamos querer es que fuera cuestionable, pero que fuera todo cuestionable con el propósito de mejorar entre todos. Ahí tenemos un gran reto, todas las culturas, de positivar la crítica y de establecer flujos en la información. Y, por supuesto, Héctor, horizontalizar. Ayer mismo estaba hablando sobre este tema con unas compañeras en las que estamos trabajando con un proyecto, y yo les dije, en los proyectos que he tenido la suerte de trabajar, algunos que han sido horizontales, se ha avanzado tanto, ha fluido con tanta calidad y tan bien, tan rápidamente la información, que mi experiencia de vida y mi experiencia profesional en ese sentido llama a que este es un tema, Héctor, que debemos resolver lo antes posible y con el que creo que todos nos vamos a sentir muy bien, la verdad, francamente. Muchas gracias, Leslie. Mira, aquí hay una pregunta que nos llegó del público que me toca un poco el corazoncito, ¿ya? Yo tengo una malformación, soy ingeniero, ¿ya? Entonces también ando siempre mirando todo el mundo a base de indicadores cuantitativos. A mí, si hay algo que me gusta son los números, quiero saber el cuánto, ¿ya? Pero nuestros colegas nos plantean si existe también en el contexto de los ODS, ¿cierto?, algunos enfoques en el ámbito cualitativo, es decir, no solamente aquello que es cuantificable con números, sino que aquello que también tiene estas otras formas. Miren, hasta el momento lo que está desarrollado sobre papel es lo que he compartido con ustedes. Ahora, cada vez más se tiende a hacer investigación cualitativa. Aquí los investigadores yo creo que tienen un rol muy importante. La diferencia fundamental que hay entre la investigación cuantitativa y la cualitativa es que los números nos permiten generalizar, pero la investigación cualitativa nos permite profundizar en aspectos determinados, cosa que es muy necesaria en estos momentos.
Por lo tanto, es un reto al que me invito yo y al que invito a todos a desarrollar indicadores cualitativos para poder tener en cuenta en profundidad la calidad de todos estos procesos. Yo comentaba mientras hacía la presentación, es interesante saber el número de personas, el número de patentes, el número de conferencias, pero es muy importante hacer énfasis y comenzar a desarrollar trabajos, como decía, de tipo longitudinal, trabajos que permitan saber a lo largo del tiempo cómo está impactando lo que estamos haciendo y cuáles son las transformaciones que se están logrando con ellos. Es la clave, Héctor, en este sentido, hoy en día. Los indicadores cualitativos son un gran reto, pero yo creo que hay que avanzar mucho en procesos de investigación cualitativos y longitudinales para incorporarlos. Perfecto. Leslie, una pregunta que nos hacen llegar en otro contexto, pero que igual se relaciona de manera muy directa, tiene que ver con cómo ves tú que está la relación de la innovación social como una posible solución a las distintas demandas que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si tienes algo de conocimiento que quisieras compartirnos quizás sobre eso. Yo no soy experta en el tema, pero al trabajar en una facultad de educación voy viendo muchísimo el trabajo que se hace y además al ser miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria, pues voy viendo un poco cómo se va moviendo el tema. Miren, el concepto de sustentabilidad, como yo comentaba, no podemos separar lo ambiental de lo social de lo económico. Entonces, hacer que hagan procesos, proyectos de innovación social, que sea investigación, que se creen instituciones que vigilen observatorios a nivel social, a nosotros aquí nos está dando muy buenos resultados. Se van creando observatorios para todo el tema de género, observatorios para todo el tema de discriminación por falta de recursos, para discriminación por origen. Se van creando observatorios que entonces a nivel cultural también nos van ayudando y desarrollando investigaciones para ver cómo podemos cada vez más entender que existe una cultura universal, que somos ciudadanos planetarios. Uh-huh. Hay un autor francés, después le voy a pasar el nombre, que es genial, tiene todo, es uno de los grandes expertos de la ONU, que tiene un trabajo muy bueno en este tema y les puedo compartir buena bibliografía al respecto, y él trabaja todo este tema de lo que es ciudadanía ecológica, pero ciudadanía planetaria, y este concepto es muy importante. Si no trabajamos para formar un ciudadano que tenga una visión por encima de su propia cultura, que no significa jamás despojarte de tu cultura, todo lo contrario, sino desde tu propia cultura, desde tus propios hechos de identificación que tú puedas entonces comprender y abrirte a otras culturas, siempre desde la filosofía, según me enseñan mis compañeros de la Facultad de Geografía y de Filosofía, que ninguna cultura es superior a otra, que todas tienen elementos o grupos sociales positivos y negativos. Por lo tanto, en ese sentido, abrirnos desde el punto de vista de la innovación social a abordar de frente este tema es otro de los grandes retos, y para poder trabajar en eso, en una ciudadanía planetaria. Perfecto. Leslie, mira, una última pregunta, y le pido disculpas a todos nuestros asistentes porque nos llegaron muchas más y rápidamente por tema de agenda vamos a elegir solo algunas, ¿ya? Tiene que ver con una temática que también hace mucho sentido. Por ejemplo, en el caso de Chile, cuando uno analiza la Ley de Aseguramiento de la Calidad, se puede dar cuenta que valioso es que haya sido recogido el concepto de la sustentabilidad en alguna parte del quehacer institucional. Sin embargo, quedó, por lo menos en Chile, en el ámbito de la vinculación con el medio, ya en cómo las instituciones, y de hecho así lo dice literalmente, deben demostrar con indicadores el aporte al desarrollo sustentable de la región y del país. Pero eso también plantea la respuesta, ¿por qué solo quedó en vinculación con el medio y no quedó, como otros temas también transversales, como un elemento más bien institucional?
que permee no solo desde la vinculación con el medio, sino que también en el quehacer de la institución toda. Entonces, en esta línea, Leslie, los temas del desarrollo sostenible, ¿cómo lo están abordando las instituciones europeas? ¿Los abordan más bien por áreas disciplinares, por áreas que se acercan más habitualmente los temas medioambientales o las carreras, ¿cierto? De los áreas de medio ambiente se relacionan de manera más directa con el tema ODS o has visto tú que existe quizás un desarrollo un poco más institucional de estas materias para abordar esos desafíos, pero más como cuerpo todo? Héctor, esa es otra buena pregunta, caramba. Mira, debo decirte que el reto no es muy diferente. Y supongo que esto es porque en América Latina hay instituciones universitarias que son antiquísimas, que tienen muchísimos años. Por lo tanto, cuando pensamos y un poco miramos las historias de las universidades, vemos que son instituciones difíciles de mover, difíciles de transformar el conjunto de la institución por toda una serie de factores. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que las nuevas universidades que van surgiendo son un poco más, tienen esa oportunidad de beber por, digamos, de las características y de los retos que hay en ese momento en el que se están formando, justamente de incorporarlas a la manera de hacer de la universidad. Ahora, la experiencia mía no es muy diferente seguramente a la de ustedes en este sentido. Y vamos viendo que los pasos se van dando poco a poco, Héctor. Yo creo que es un gran logro que esté incorporado a nivel, que esté puesta esta responsabilidad en la vinculación con el medio, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de decir que es muy importante que se dé el paso hacia la gerencia, hacia la gestión del conjunto de la institución. Es decir, ya estamos en un momento con una presión que para poder dar respuesta a las necesidades que hay, ese enfoque del conjunto de la institución debe adoptarse. Es decir, desde cada una de las partes de las instituciones se va avanzando mucho, aquí también lo vamos haciendo, pero es necesario cada vez el compromiso más y más específico de las instituciones con este tema. Perfecto. Sin ese apoyo es muy difícil avanzar, Héctor. Aquí, por ejemplo, el caso concreto nuestro de la Universidad de Girona, en su programa hacia el año 2030 se ha comprometido con los ODS. Esto es muy importante que la universidad lo haga, porque esto autoriza al resto de las estructuras de las universidades a lanzarse a trabajar directamente en este tema. Tenemos todavía muchísima herencia de esta relación vertical, de esta relación jerárquica, es una realidad, y digamos que este tiro de lanzarse ya al tema es algo que se espera muchísimo y sin el cual, lógicamente, por la misma funcionamiento inherente de las instituciones, se dificulta a veces avanzar. Pero aquí nosotros, por ejemplo, se ha logrado esto y este simple hecho de comprometerse, entonces ha hecho que se diseñen cursos sobre los ODS directamente dirigidos al conjunto de la comunidad universitaria y que se trabaje más por su implementación en la docencia. Sin ese apoyo del compromiso de la institución y sin ese apoyo de la gerencia que te dice a ti vinculación social o al resto de los actores, vamos a crear una figura para que se encargue de comunicarnos o de gestionar cómo a nivel de institución llevamos a la práctica todo eso que fluye del trabajo de ustedes. Eso es esencial, Héctor, sin lugar a dudas. Bueno, mi estimada Leslie, muchísimas gracias por tu experiencia. Han llegado muchos comentarios de agradecimiento. Como les comentaba adelante, la presentación de Leslie y la grabación de esta charla va a quedar disponible. Se las enviaremos durante los próximos días, ¿cierto? Por correo electrónico. Para ahora, bueno, continuar, solamente quiero tomarme un pequeño minuto, ¿cierto? Para explicarles que el programa del evento tiene una lógica como la que les voy a compartir ahora, ¿ya? Entonces, si me dan 3 segundos para enviar aquí, ya ahí deberían comenzar a ver, ¿cierto? El sitio web que nosotros les enviamos a su correo electrónico y ustedes pueden ver que en el programa, ¿cierto? Van a encontrar 4 salas
en donde hay distintas temáticas, con distintas ponencias, con distintas instituciones de educación superior, y para poder acceder a cada una de esas salas, usted debe pinchar el link, ¿cierto?, que está en esta sección azul superior. Por ejemplo, si quiero ingresar a la sala 1, hago clic aquí y así sucesivamente. En este momento, como parte del programa, nos vamos a tomar unos minutitos de descanso para partir a las 10:40, así que muy próximamente en la sala. Eso les va a dar tiempo para irse a la sala y, bueno, eventualmente si es que alcanzan también a prepararse un rico café. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Sencillamente quiero darles las gracias por habernos acompañado y, por supuesto, nos estaremos viendo en otras oportunidades. Muchas gracias a todos, que disfruten el evento.